parlat tant de la nostàlgia i també això va de nostàlgia. Farem un poema d'Antonio Machado que es diu Nostalgia de juventud. Estos días azules y este sol de la infancia me devuelven a la edad de mi hija. Intento no pensar en los años que pasan y mi alma se va arrugando como un paño enjuagado de llanto. Observo las nubes que pasan transformando el cielo celeste en algodones de plata. La lluvia comienza a caer confundiéndose con la lágrima que también asoma. Estos días azules y este verano que llega me transportan a la edad del juego. Recuerdo los momentos vividos y mi corazón se lastima como un viejo libro por el uso. Contemplo las cigüeñas que vuelan como mis sueños en la mañana y mis memorias con ellos. La noche acude por el horizonte mezclándose con la nostalgia de un tiempo que quedó atrás, estos días azules y este sol que se apaga. ¿Qué os parece? Muy bonito. ¿Sí? Es tuyo. Sí, yo no hubiera puesto tantos gerundios. Vale. ¿De quién es? Bueno, es de un espontáneo. Bueno, muy bien. Sabéis que esos versos son los que se encontraron al final de sus días en un bolsillo de Machado. Pero bueno, son esos poetas que recuerdo hace unos años que en las bromas que hacíamos por San Jordi, en un programa que hacíamos con Radio Nacional, salíamos en medio del Paseo de Gracia a preguntar, bueno, ¿qué es la poesía? ¿Qué os parece la poesía? Y la gente pues nos decía, pues Bécquer, y decían Lorca, y decían Espriu, en catalán, y el otro que hablaban era Lorca, Bécquer, sí, Campoamor. Este era un señor mayor, ¿no? Sí, este era un señor mayor. Tiene mérito que no se Campoamor. Sí, porque decía aquello de las hijas de aquellas que me amaron tanto, me besan hoy como se besa un santo. Parece de Bertín Osborne, Bueno, Campoamor era sin duda un Bertín Osborne. Sí. Bueno, con estos dos señores tan divertidos, Miguel Barrero, ¿ya se empieza a oír mal? ¿Se oye bien? Ahí al final, ¿se oye? Bueno, con estos dos señores tan divertidos, con los que nos unen Miguel Barrero, una zona asturiana y luego emeritense, de donde venía Gladiator, pues hizo una novela muy divertida sobre los días finales de Michi Panero. Sabéis que Michi era el hermano pequeño de los Panero, de Leopoldo María y del que murió aquí en Torroella. También nieto y sobrino hijo y sobrino de otros Panero también célebres. Hiciste aquella aproximación también en ese momento que él, que parecía que era el lúcido de esa generación de alcohólicos pero bueno, ha continuado con esas ficciones sobre los poetas, con este libro sobre los días finales, los últimos días de Antonio Machado, que es una reflexión sobre el final de muchas cosas, sobre el principio de otras, sobre un choque de dos maneras de ver el mundo, también de la expulsión de la modernidad ante la cosa cavernícola. Después la adaptación, sabéis aquello que decía Juan Goytisolo, ¿no? que el antifranquismo solamente se podía entender en el contexto del franquismo, que formaban indisociablemente parte de una misma cosa. Entonces a veces todos nos pensamos que somos muy diferentes, pero en realidad somos parecidos como las piedras o los chimpancés, pero con ínfulas. En fin, Barrero es de la generación joven, ya nacido en los años 80. Gracias. Es un escritor de culto, ha matizado que la presentación
teníamos que hacerlo. Es el único que no tiene libros allí, o sea que... Pero existen, ¿eh? Existen, los tendréis que buscar en una cosa que se llama Internet, para los veteranos, donde se pueden comprar, Amazon incluso. Y Víctor Amela, que es un colega de siempre de la Canallesca y que se ha metido con mucha fuerza en el territorio de la narrativa, que es un tío incansable, hace las contras de la vanguardia, sale por la televisión, cambia de personaje, se pone corbata, ahora que tenías que venir con la corbata te la quitas. Hizo esta novela, que me parece que la tenemos aquí en catalán y en castellano. Yo pude salvar a Lorca, que es una reconstrucción también de las dos Españas. Hasta que se caiga. Vale. Es que no, espero que no mover los pies, eso, y eso es muy patoso. Pero bueno, que reconstruye en realidad una reconstrucción a partir de esas imágenes familiares de Manuel Bonilla, su abuelo, labriego y pastor de andaluz, convertido en pasador clandestino de personas de un lado a otro de Granada. Casi todas las bestiezas que hicieron los republicanos, pues también la hicieron los franquistas. Finalmente ganó el más bestia, podía ser una lectura. Una lectura matemática es ganó quien tuvo más armas. Es una novela sobre también la sublevación militar. En algunos momentos es una novela que es muy intensa, que tiene mucho ritmo, que también tiene diferentes planos en la narración, pero que tiene esa base del asesinato del poeta, que también ha generado infinidad de libros, y no veáis la cantidad de beneficios que ha dado la muerte del poeta a las empresas estas que intentan desenterrar, cuando hay gente que dice está enterrada exactamente aquí, no hace falta que lo estéis buscando, que estéis recorriendo todo un bosque y que estéis buscando a los banderilleros, estos anarquistas que fusilaron con él. Que al final parece que no eran tales, pero bueno. Exacto. Luego sigues viendo dónde está Lorca, yo más o menos te digo. Nos lo va a decir, o sea que habréis venido también aquí para saber el final de Machado, y como sabéis, el final de Lorca, y para que también gancho, Víctor nos va a explicar dónde está enterrado. Yo tengo también mi teoría, pero yo no la diré. Porque bueno, cuando hice el libro de Pepín Bello, sí. Pepín estaba obsesionado con todo esto, con la desaparición de sus amigos, de sus maestros, claro. Y algunos incluso a su hermano, que lo mataron en Paracuellos, en el Madrid republicano, sí. Y a su amigo lo mataron los fachas, que era su mejor amigo y compañero en la habitación, y Machado, que había sido un compañero también, un maestro por los pasillos de la residencia de estudiantes, en fin, un desastre total. Sí. Vamos a intentar buscar un guión, lo haremos breve, para que estamos acabando. Está por ahí, me parece, Dani Orbiz, me parece que ha llegado. Esperemos que se quede, a ver si sí que está, ¿verdad? Ya se ha ido. En fin. Bueno, la primera pregunta... ¿Ves? ¿Se ha caído? No he hecho nada, ¿eh? Todo es como no he hecho nada. Está bien así. Se queja Lorca. Bueno, la primera pregunta es ¿qué os llevó a ficcionar a Lorca y Machado? ¿Comienzas tú? Sí, bueno, a mí en febrero, cuando se cumplían 80 años de la muerte de Machado en Coyur, me hicieron una entrevista y la periodista Ana María Iglesias me preguntó primero cuándo había empezado a leer a Machado, ¿no? Bueno, le contesté, y luego me preguntó si había vuelto a Machado, o cuándo había vuelto a Machado después de la primera lectura. Y no supe contestarlo, le contesté que en realidad no volvía a él porque nunca me había ido de su poesía. Yo creo que Machado, de todos los escritores que he podido leer en mi vida, y esto nos pasa a cada uno con uno, ¿no? Yo creo que es uno de los que con más constancia he tenido presente siempre. Yo creo que no pasa un día sin que me venga a la cabeza algún verso, algún pensamiento de Machado. Y mi libro nació de mi primer viaje a Coyur en el verano de 2012, cuando a la vuelta me paré a pensar por qué había ido a Coyur. ¿Qué es lo que movía en el año 2012 a una persona de 32 años, que es lo que yo tenía, a viajar hasta Coyur a ver la tumba de un poeta
y encontrarse allí con una serie de gente, con una serie de paisajes que remiten a una parte de nuestra historia que pese a lo que digan, no está superada. Yo recuerdo hace unos días en Asturias, estuve con Javier Cercas, y le oí decir una cosa que tiene mucho sentido. Él decía que el pasado, lo que llamamos el pasado, no es pasado todavía, mucho de ello, ¿no? Y él decía que el presente español empieza el 18 de julio de 1936. Esa es la fecha en la que empieza un presente que aún no ha acabado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él y creo que en parte explica muchas cosas que pasan hoy, que siguen pasando hoy, que han pasado hasta, por ejemplo, lo hemos visto en las elecciones, en el maratón de elecciones que hemos tenido en los últimos meses, y explican pues que hoy Víctor y yo estemos aquí hablando de Lorca y de Machado, que son dos poetas que terminaron encarnando dos de las suertes nefastas que corrió la oposición al franquismo en la guerra civil, ¿no? Lorca la muerte, Machado el exilio, y faltaría Miguel Hernández, que sería el representante de la cárcel. Yo creo que de alguna manera son unos nombres que trascienden su condición literaria, en primer lugar por el pensamiento que había tras su obra, por el impulso intelectual del que provenía su obra, y por cómo ese impulso intelectual terminó claudicando ante la barbarie que llegó con el golpe de Estado de Franco. ¿Y tú, Víctor, qué aportas a la historia sobre Lorca? Bueno, es una historia que yo tenía que explicar sí o sí. Estoy totalmente de acuerdo con la frase de Cercas, el presente empieza el 18 de julio de 36. No la había formulado nunca así, pero cuando a veces me han preguntado, bueno, ¿por qué otra novela sobre la guerra civil? Yo siempre respondo algo parecido a lo que ha dicho Pisón acerca de las familias. Bueno, ¿acaso un español puede escribir de otra cosa que no sea de la guerra civil? Me pregunto y me respondo, no hay modo de escribir absolutamente ninguna otra cosa que no tenga que ver con la guerra civil, con ese presente en el que estamos, que empezó el 18 de julio de 36 y que sigue vivo. Pero, descendiendo al asunto que me preguntas en particular de esta novela, ¿qué pasa cuando en tu familia, en tu propia familia, descubres y vas siendo consciente de este descubrimiento con el paso del tiempo de una manera cada vez más densa, que el padre de tu madre, es decir, lo que venimos llamando abuelo materno, ha estado a la misma distancia de Federico García Lorca de la que estoy yo ahora, de David Castillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas siendo consciente con el paso de los años de esa cercanía, de esa proximidad de alguien tan cercano a ti como tu abuelo, con alguien tan valioso para la humanidad como Federico García Lorca? ¿Qué pasa cuando viene una y otra vez, cada cierto tiempo, a tu memoria, David, Miguel, una frase que una noche del año 1970, teniendo yo 10 años de edad y estando un fin de semana en el modestísimo y humildísimo piso del barrio de la Trinidad Nueva de Barcelona, que es un barrio humildísimo de extrarradio, y más en el año 70, ahora tienen metro, tienen mercado, entonces tenían calles embarradas. Ese abuelo con el que casi no hablas, porque él es un hombre callado, silencioso, y tú eres un niño tímido y vergonzoso, no hay comunicación, por tanto, el niño lee tebeos, feliz en su rincón todo el fin de semana, y el abuelo está por ahí. ¿Qué pasa cuando una noche, mientras él apaga las luces del minúsculo salón ya para irnos a dormir, ese abuelo tuyo dice, yo pude salvar a Lorca? Bueno, pues lo que pasa es que 48 años después estás en un hotel de Calafell explicando que has publicado una novela sobre esto, sobre esta historia que te interpela de forma tan cercana. Es un proceso de muchísimos años de ir siendo consciente del valor, del pequeño tesoro que la vida me ha regalado, que es esa proximidad de mi abuelo. Pero, como él estaba envuelto en silencios, como yo era tímido, no hubo comunicación, no hubo diálogo, no le pregunté. Decía hace un rato Ignacio acerca de este escritor que tanto le ha fascinado, que fue a la muerte de sus padres cuando empezó a indagar
acerca de la biografía de sus padres y eso dio lugar a una novela. Bien, es exactamente mi caso. Es cuando fallece mi abuelo, en el año 90, que yo tengo ya casi 30 años, cuando me di cuenta que he dejado irse al otro mundo a alguien con el que podría haber empezado a ejercer de entrevistador algunos años antes de que empezara a ejercer profesionalmente en La Vanguardia. No me dedico a otra cosa que a hacer entrevistas, pero no entrevisté a mi abuelo. ¿Cuántas preguntas Claro. debes haber hecho a lo largo Pues de las tu vida? mismas que tú le hiciste a Pepín Bello durante esos días que estuviste cerrado con él. Tuviste esa fortuna. Yo podía haber hecho lo mismo con mi abuelo y haber averiguado tantísimas cosas acerca de su peripecia, de por qué pasaba gente de los barrancos de Torbizcón y de la Alpujarra a la Granada sublevada. Bueno, pero todo eso que no le pregunté, amigos míos, el destino ha querido que, por el impulso de querer saber y porque, bueno, existe alguna confabulación cósmica, me han llegado las informaciones. He encontrado, en el año 90, cuando murió mi abuelo, lo primero que hice tras enterrarle fue viajar a la Alpujarra y allí me encontré fortuitamente con un anciano de 84 años, la misma edad de mi abuelo recién fallecido, que va y me cuenta en 5 minutos todo lo que yo necesitaba saber sobre por qué se metieron en la guerra. Luego pido un informe al Archivo Militar de Segovia a través de un personaje que entrevisté en la Contra de La Vanguardia y me llegan en 10 días las informaciones precisas que conectan a mi abuelo con Luis Rosales, el hombre que protegió a Federico García Lorca las 7 últimas noches de su vida en que durmió en una cama caliente. Y ahí voy entendiendo que hay una historia tan poderosa, tan potente, de una proyección universal que no puedo morirme sin contarla. Y de ahí sale esta novela. ¿Cuál crees que lo protegió o lo llevó a la ratonera, ¿no? Porque hay todas esas versiones que los hermanos de Rosales, sabes que los Rosales eran jefes de Falange, pero que finalmente, como pasó después durante el franquismo, los militares se pasaron por el forro a los falangistas, a los carlistas, como se habían pasado antes, o incluso dentro de ellos mismos, pues también tuvieron muchas disensiones, o no decidieron no pasar las disensiones. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, ¿Cuál es tu pregunta? ya sabes que yo no soy un pregunta. No, porque me interesa mucho tu reflexión, pero quiero que te atrevas a formular de la forma precisa una pregunta. La pregunta que me gustaría saber, la pregunta que te voy a hacer, Házmela. es ¿dónde está enterrado Lorca? No, Pero llegaron a decir... Pero eso es al final, para que no se vayan. Eso será lo que explicaremos al final. No, tú me has dicho, ¿hasta qué punto Luis Rosales protegió o perjudicó a su intimísimo amigo, maestro y adoradísimo? Yo creo que no. Yo creo que Lorca se metió él solo en la ratonera, bueno, y el sitio donde se metió fue el equivocado. Yo te explico lo que cuento en la novela, pero te lo resumo. Federico García Lorca sabe que él es un objetivo de los sublevados el día que irrumpen en la huerta de San Vicente y golpean a su padre y le golpean a él. Ese día se da cuenta de que en casa no está seguro y piensa, hombre, ahora todos le diríamos, Federico, vete de Granada. Claro, sí, ahora es fácil, pero en aquel momento a él lo mejor que se le ocurre es descolgar el teléfono, porque solo había 2 o 3 casas en Granada que tenían teléfono en el 36. Una, la de los García Lorca, porque eran gente de Posibles, y otra, la casa de la familia Rosales, que eran gente de Posibles y además sus hermanos jefes de Falange. Y Federico llama a su amigo Luis Rosales, con el que han compartido tantas tardes en Madrid, levantándose por la mañana el joven Luis, yendo a recoger a otra joven poeta amigo llamado Pablo, de apellido Neruda, y juntos ir a ver al gran Federico, que ya es en ese momento un poeta consagrado, y los 3 irse a tomar coñacs y a hablar de poesía, ¿no? Esa es la maravilla que les une, el amor a la poesía y a la belleza, ¿no? Bueno, Federico llama a su amigo Luis. Luis va a la casa de Federico y se ponen de acuerdo con el padre, con la madre, con la hermana Concha, que el lugar más seguro de Granada, sin ninguna duda, es casa de la familia Rosales, calle Angulo con calle Tablas, sin ninguna duda. Y ahí que se va Federico la noche del 9 de agosto del 36. Y ahí está él convencido en un lugar seguro, y los Rosales también lo creen así. Pero lo que no se ha contado, yo sí lo cuento con todo detalle, es que en Granada
hay una guerra civil larvada dentro de la guerra civil, así como en Barcelona la guerra civil interna en el bando republicano se da entre los anarquistas y los estalinistas, y de esto sabe más Castillo que nadie, no voy a entrar ahí, pero está contado, más o menos contado, por Orwell y otros. Lo que no se ha contado, lo que no se sabe, es que en Granada hay también una guerra civil larvada, latente, pero a punto de estallar, entre la Falange y los militares. Porque los militares quieren restituir el viejo caciquismo, el viejo orden rural, el orden castrense. Y los falangistas quieren otra cosa. Quieren un mundo nuevo, quieren una utopía revolucionaria, desde luego no marxista, más urbanita. No es el viejo caciquismo rural. Esos dos conceptos tienen que chocar. Y sobre todo chocan porque los militares, que consideran que ellos están en el mundo para mantener el orden, no entienden que hay estos jovencitos falangistas vestidos de azul tan subiditos de humos. Y deciden los militares, el gobernador civil, acabar con ellos. Y cuando se enteran, porque bueno, estas cosas a alguien se le va la lengua, cuando se enteran de que los Rosales tienen en su casa a Federico García Lorca, ven la ocasión perfecta para cargarse la familia Rosales a la Falange de Granada, y bueno, que si de paso muere este poeta de mierda, ¿qué más da? O sea que la desgracia de Lorca es que se lo lleva por delante la guerra civil en el sentido más cruel, más miserable, más ruin y más triste y bajo que se pueda concebir, que es justamente la guerra civil, o sea, los unos contra los otros, unos vecinos contra otros vecinos. Naturalmente que el gobernador civil de Granada le dice a Ramón Ruiz Alonso, que es el villano, que escribe la denuncia, y claro, ahí pone Federico es masón, Federico es comunista, Federico es del Socorro Rojo Internacional, Federico ha dado una cantidad de dinero a no sé qué cena comunista en Madrid, Federico tiene una radio escondida con la que se comunica con Fernando de los Ríos, que era el líder socialista republicano y para la gente sublevada era casi el demonio. En fin, bueno, qué fácil es, por tanto, empurar a Federico y, de paso, a los Rosales, porque hay un decreto que dice que todo aquel que encubra a un rojo en Granada será fusilado. Y efectivamente, a Federico se lo cargan, eso lo sabemos, no hago spoilers, pero a Luis Rosales están a punto de fusilarlo también. Le salva la vida una persona que llega a Granada, que está explicado en mi novela, no quiero extenderme, está ahí, pero esto, que no se sabe, yo creo que es lo que hay que explicar siempre que se hable del desenlace de la vida de Lorca, porque si no, no acaba de entenderse. Naturalmente que aprovechan que es homosexual, que aprovechan que es hijo mimado de la República, que es como le llaman, para quererle mal, y todo lo que queráis. Pero esa guerra civil entre las dos facciones sublevadas que quieren la hegemonía una sobre la otra, explica perfectamente la desgracia de Federico. Entonces, claro, que toda su vida Luis Rosales, hasta que murió en el año 92, estuvo inculpándose a sí mismo. Por eso soportaba, cuando iba a recitales poéticos por Sudamérica, que le llamasen asesino de Lorca, y no respondía. Naturalmente que no era asesino de Lorca, naturalmente que había expuesto su propia vida por protegerle, pero había fallado. Y por eso escribió aquellos versos de yo, que no me he equivocado en nada, salvo en las cosas que yo más quería. Se refería a Federico. Orwell. ¿Sabes que Ramón Ruiz Alonso, que fue el hombre que prendió a Lorca, que era el padre de Tenele Pávez, antes ha salido mencionada aquí, de Mapenella, Mapenella y Iris Montes, hasta el año 2015 tuvo una calle de su nombre en su pueblo. Esto es Era increíble. En Villaflores, Salamanca, había una calle de Ramón Ruiz Alonso. Bueno, y sabes que Ruiz Alonso, cuando muere Franco, vive en Madrid, está viviendo en Madrid, es el que redactó la denuncia que os he dicho y el que irrumpió la tarde, a las 5 de la tarde del 15 de agosto del 36 y se llevó a Federico, ¿no? Pues este hombre, cuando muere Franco en el 75, piensa, joder, claro, un asesino siempre piensa que los demás lo son. Piensa, uy, ahora van a venir los filorepublicanos y me van a matar. Y entonces hace los papeles rápido y se va de España a Las Vegas a vivir con una hija, la cuarta y la única no actriz, que está casada con un yanqui y se acoge ahí. Muere meses después. ¿Y sabéis dónde están los restos de Ramón Ruiz Alonso? Dejamos esto aquí suspendido y lo cuento al final. El final de Machado no fue menos dramático, porque fue un final no violento,
pero sí de una decadencia absoluta, con el hombre que no tiraba, con su madre, con su hermano, pasando la frontera, y ahí ese punto culminante de Coyura, donde se acaban tantas cosas. Sabes que salió con Carla Riba, lo que pasa es que se separaron, Carla Riba fue hacia Ceret. Recuerdo que explicaban en un vídeo, que si encuentro te lo pasaré, los hijos de Riba que fueron detenidos por policías de la Gestapo. Entonces lo llevaron a una habitación, lo encerraron en una casa, y sus hijos y su mujer, Clementina de Deriu, quedaron fuera. Entonces estuvieron ahí 2 horas, estoy esperando a ver qué va a pasar con el Papa, con los policías y tal. Y bueno, cuando salieron, uno de los policías sacó un montón de billetes, le firmaron un salvoconducto, preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el otro les ha hecho una conferencia sobre el romanticismo alemán en alemán. Y resulta que los 2 policías eran filólogos. Los 2 policías. Filólogos. Sí. Machado pues se le acabaron las fuerzas, y yo creo que al final también esa pesantez de todo lo que había pasado, uno de sus últimos destinos fue Barcelona, pues al final... Sí, tuvo una vida muy patética, ¿no? Él no quiso, él como igual que Lorca, él no quería abandonar Madrid. Es verdad, que no quería irse de Granada. En octubre, noviembre del 36, la toma de Madrid parece inminente porque los nacionales están muy cerca de la capital y parece que la República no va a aguantar el envite. La Junta de Intelectuales, la Alianza Intelectuales, con Rafael Alberti a la cabeza, promueven la marcha de un grupo de intelectuales escogidos hacia Valencia, que es donde estaba la capital republicana. Evidentemente lo que no podía ir porque ya estaba muerto, estaba en la vida de Granada. Pero si hubiera estado en Madrid seguramente lo hubieran llevado a Valencia. Él se resistió porque no quería que lo mandaran solo. Y al final consigue que se vayan con él su hermano José, su cuñada Matea y las hijas del matrimonio, ¿no? Y emprenden esa huida tan dramática a Valencia, luego a Barcelona, que se alojan en la Torre Castañer, ahí en Sant Gervasi. Y luego ya el cruce de la frontera, que es terrible, están todos muy deteriorados. Machado estaba enfermo, aparte de que era un hombre viejo, cansado, derrotado, tenía un problema pulmonar grave que lo imposibilitaba para grandes esfuerzos. Cruzan la frontera un día de lluvia brutal, pierde su maleta con sus papeles, acaba durmiendo en Cerver, en un vagón abandonado en una vía muerta. Y es Corpus Barra, que va con ellos, el que no sé muy bien por qué razón se acuerda de Coyur y propone a la familia que se vaya allí, ¿no? En Coyur tienen la suerte de que hay un grupo de gente en el pueblo que por distintas razones son bastante sensibles a la causa republicana, y son los que le facilitan allí unas mínimas comodidades que permitieron que dentro de lo malo el dramatismo no llegara a extremos intolerables, ¿no? Que fue fundamentalmente la mercera que les compra ropa, porque no llevaban más ropa que lo que llevaban puesto, ¿no? Entonces hay una anécdota. Se alojaron en el Hotel Quintana, que está en el centro del pueblo. La dueña, Pauline Quintana, también era simpatizante de la República. Y un día estas mujeres se dio cuenta de que nunca bajaban juntos Antonio y su hermano José a comer a comer, ¿no? Entonces le preguntó cómo es que no coméis juntos. Y Manuel le explicó, es que mi hermano y yo solo tenemos una camisa. José le explicó, mi hermano y yo solo tenemos una camisa. Entonces yo me la pongo y bajo, subo, se la dejo a él y baja a él. Qué triste. Y entonces fue cuando ella les compró ropa, se la dio y demás, ¿no? Con lo cual, bueno. Decía José Manuel porque estaba pensando en esto de las familias y demás, que la historia de los Machados también otra historia de cómo las familias cuando explotan, se rompen. Explotan con todo, ¿no? Antonio Machado y José eran fieles a la República, pero Manuel Machado, que estaba casado con una mujer medio aristócrata, a él la guerra le cogió en Burgos porque había ido allí con su mujer a celebrar que se ordenaba una prima hermana de ella que era como monja, ¿no? Y entonces en aquel momento, esto lo sabe poca gente, pero en aquel Manuel Machado llegan a apresarlo cuando está la guerra en Burgos. Burgos se convirtió de inmediato en la capital del alzamiento, ¿no? Y la familia de la mujer lo saca, y en ese momento él ya se convierte con todos, se entrega las armas y ya se convierte en el poeta oficial del alzamiento. Cuando Machado muere en Coyur, él se entera por el servicio de propaganda del régimen y le llega la noticia de que ha muerto Antonio Machado en el sur de Francia. Él coge un coche de gobernación y se va con
su mujer por atravesando pues, una España desolada hasta cruzar la frontera y llegar a Coyur. Llega allí el mismo día que ha muerto su madre. Muere unos días después que Antonio. Y cuando llega, tienen una... Antonio Machado y Manuel Machado se adoraban. Y además habían escrito libros juntos. Eran dos hermanos, eran uña y carne, ¿no? Se habían formado juntos, habían conocido el crecimiento poético juntos, habían firmado obras de teatro con mucho éxito en los años 30 en Madrid. Y la guerra los separó. Antonio siempre tuvo la comezón de ver a su hermano donde lo veía, ¿no? De hecho, hay una anécdota, creo que es en Valencia, en Villamparo, cuando está exiliado, cuando está en la sede cuando se va con la República de Valencia, en la que alguien le comenta, he oído a tu hermano en la radio. Y él pregunta, ¿qué estaba diciendo? Y le contestaron, estaba leyendo un poema de Manuel Franco. Dicen que se quedó callado y que no habló más aquí atrás, ¿no? Claro, entonces cuando Manuel Machado llega a Coyur, está la tumba de su hermano y su madre, y el oratorio de su madre, ¿no? Y tiene una conversación que nadie ha recogido con su hermano José, casi al pie del cementerio, y jamás volvieron a hablar, ¿no? Jamás tuvieron el mismo trato. José Machado se fue luego a Chile, allí escribió un libro maravilloso sobre la vida de Antonio Machado y nunca hubo una mejor relación. Y de hecho, Manuel Machado muere 10 años después y quienes lo conocieron dicen que esos 10 años que pasó desde que acabó la guerra civil hasta que se murió fue un hombre destruido por dentro. Dejó de ser lo que había sido y demás. Con lo cual, hay muchos dramas en la historia de Machado que trascienden ya el plano político, incluso van al plano personal o familiar. David, no sé si sabes que Miguel, y me gustaría que nos lo contaras, creo que es de las pocas personas que ha estado en la habitación en la que falleció Antonio Machado y al cabo de 3 o 4 días su madre, que es la habitación del piso de arriba de la pensión Quintana, que está en Coyur, que se puede ver por fuera, pero no se puede entrar, o está cerrada. ¿Cómo conseguiste entrar y qué se siente estando entre las 2 camas en las que murieron Antonio y su madre? Conseguí entrar de casualidad y además yo cuando volví a Coyur por segunda vez en el año 2014 me enteré de que había una fundación Antonio Machado. Ingenuamente pensé que si había una fundación Machado tendrían la llave del Hotel Quintana y les escribí. Y me dijeron que no solo no la tenían, sino que ni ellos podían entrar, porque esta cosa que pensamos que solo pasa en España pasa también en el extranjero, ¿no? Entonces el ayuntamiento quería comprarlo, pero daba 1 millón, con lo cual el propietario pedía 2. Y era que son descendientes de la señora Quintana, imagino. Claro, estaban enfadados unos con otros, no sé qué, y ni siquiera el propietario que vive en París se hablaba demasiado de esta gente. Pero coincidió que cuando yo iba a ir a Coyur, que era en agosto, el señor estaba en Coyur de vacaciones. Y yo vendí que era periodista, que iba a hacer un reportaje, tal, no sé qué, esta cosa que hacemos a veces los periodistas para mentir como bellacos, ¿no? Y entonces conseguí que engañarlas, la quiero mucho a las señoras, pero bueno. Y hablaron con él in extremis, no sé qué le vendieron, porque el hombre estaba pensando que había ido a la BBC a hacer un reportaje, ¿no? Y nos dejó entrar en la pensión final, en la parte alta, porque la planta primera, la planta... Hay una escalera por fuera que accede directamente. Son planta baja y 2 plantas, ¿no? Sí. Y Antonio Machado y su familia se hospedaron y murieron en el piso de arriba. Y sí, bueno, eran 2... En realidad la cama no es la cama en la que murió. Ajá. Esa cama es lo que lo velaron. Porque ellos ocupaban 2 habitaciones contiguas, una de ellas sin ventanas y otra en la que da al arroyo, al cauce del río. Sí, que se ve el mar, porque claro. Gibson, cuando estuvimos ahí con él para presentar el libro, que lo hicimos allí delante de la tumba, se quedó un rato mirando la casa y dijo, como pensando en voz alta, vio el mar. Sí, desde la ventana se ve el mar. Una vida muy finita, el horizonte y ya no va esto. Las pilas. No, ya no va. ¿Lo veis igual? Micro de mano. Bueno, se ve el mar. Se ve el horizonte, claro, azul. Una fina línea de mar, sí. Pero ahí lo velaron. ¿Ahí, en esa habitación? No, en esa ahí murió. Lo velaron en la habitación que está al otro lado. Más lejos, un poquito. Al otro lado. Un poquito más lejos. Sí. Ahora. Al otro lado en la que se ve el cementerio. Bien. Y ahí lo pusieron para que no estuviera al lado de su madre, que estaba agonizando. Claro. Lo sacaron de la habitación donde murió y lo llevaron a esa que está en la otra punta de la casa
para poder ver a la normalidad, Es ¿no? terrible. La foto clásica del cadáver de Machado, puesto la banda republicana y demás, está tomada ahí como se ve por el cabecero de la cama, que sigue siendo el mismo. El cabecero, ahí, yo he visto una foto tuya ahí, Claro, al lado del sí, cabecero. Bueno, Estas son cosas que pasan cuando uno tiene pasión por su objeto de estudio, ¿no? Acaba yendo hasta el final. Bueno, lo que decía Néstor Luján, decía que aunque fuera por unos días, te podías convertir en el máximo especialista sobre un tema si te ponías a estudiar. Estoy de Porque acuerdo. lo decía cuando sacó el libro de Casanova, que digo, ahora estoy seguro que sé más cosas del Casanova Que ningún mono. que el propio El propio Casanova. Casanova, estoy seguro. Como cuando a veces vas a hacer la entrevista a un tío y te acabas de leer el libro y el tío el libro Ya no se hace un acuerda. año que lo ha cerrado y que solamente ha estado corrigiendo galeras. Sabes más tú que él. Exacto. Os quería preguntar que dentro de todos estos, en esta época en que hay la autoficción, también esta confusión entre las novelas históricas y todo esto, esta teoría de Norman Mailer de la ficción como historia y la historia como ficción, ¿hasta dónde la habéis llevado? Yo no soy un teórico, yo no teorizo, yo quiero contar una historia. De modo que cuando decido contar esta historia, empiezo por lo primero que tengo claro. Y lo primero que tengo claro, ¿qué es? Pues un pasaje de la vida de mi madre, que mi madre me ha contado 1000 veces. Mi madre me ha contado 1000 veces que cuando ella era muy niña, como 2, 3 años, tiene el recuerdo de... ¿Tu madre está viva todavía? Mi madre vive, va a cumplir este año 85 años. Y tiene el recuerdo de, en ese barranco de la Alpujarra, en el que ella nació, en el año 34, en ese cortijito, humildísimo, tiene el recuerdo de estar por ahí andando descalza y unos señores con escopetas que venían y le preguntaban, ¿dónde está tu papá? Ella decía, no lo sé, pero su papá estaba debajo de la caca de la gallina en el corral. Pero ella sabía que no tenía que decir eso, ¿no? Estaba bien enseñada mi madre, ¿eh? Porque eso es lo que hubiera hecho así, para lo cual de un olivo a mi abuelo, ¿no? Entonces, esto me parece tan potente. Potente por veraz, por cercano, por próximo, por contrastado. Coño, me lo ha contado mi madre. Que empiezo a contar por ahí. Pero claro, luego tengo que contar otras cosas. Por ejemplo, tengo que contar cómo es una escena bélica en la que mi abuelo y ese anciano que me encontré fortuitamente en la Alpujarra y que me contó algunas cosas que me han servido para urdir esa escena, cómo es una escena bélica en un barranco, en el barranco de Pitres, que es un lugar tremendo, pedregoso y árido de la Alpujarra, en el que se pegaron tiros entre mi abuelo y su amigo y los rojos que venían a por ellos. Bueno, pues ahí es donde entra el novelista. El novelista mejora el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que contar de una forma bella. Cuando digo bella, quiere decir literaria, comprensible, conmovedora, que llegue a la fibra del lector algo que no ha visto, pero que es capaz de construir con su imaginación, que para eso somos novelistas, diablos, ¿no? Entonces, no sé si te respondo con eso. Entonces, de repente, pues cuando estoy explicando esta historia, la escena de mi madre, la escena de mi abuelo pegando tiros, de repente digo, bueno, ahora tengo que contar cómo eran esas noches de Federico en casa de los Rosales. Bueno, ¿qué hago? Pues me leo todo lo que contó a lo largo de su vida de los Rosales sobre esas noches, que son 2 o 3 cosas. Pero si tú coges esos 2 o 3 puntos y, como novelista que eres, los unes con una línea, ya estás viendo cómo eran esas noches. Ya puedes estar sentado al pie de la cama, viendo cómo hablan Federico y Luis Rosales. Ese que está sentado al pie de la cama es mi abuelo, Manuel Bonilla. Yo cuando a veces a mi madre le digo, pero mamá, pero dime, el abuelito y Lorca. Mi madre dice, sí, se conocían. El abuelito siempre lo decía, que había estado en su casa. No era su casa, era casa de Rosales, ¿no? Entonces yo ahí me permito, porque soy novelista, reconstruir esa conversación. No hay grabación magnetofónica, no hay cámara, no hay nada, pero yo soy novelista. Yo quiero contarme a mí mismo cómo era esa noche, cómo era ese diálogo, cómo Federico le contaba a Luis que había estado el día escribiendo un soneto del amor oscuro, y cómo probablemente se lo leía. Y aquí, en mi novela, se lo lee y lo reproduzco. Y cómo Luis le decía a Federico cómo había ido el día en el frente y cómo había escrito él, Luis, un poema diciendo, cuando veo derramarse la sangre de los de enfrente y la de los nuestros, no veo diferencias. Ese poema existe, es de Luis Rosales, y lo reproduzco. Ahí está el novelista creando esa conversación. O cuando un día estoy duchándome,
mientras estoy en el proceso ese de intensidad máxima de escribir la novela, y de repente me doy cuenta de cómo voy a conseguir que el lector entienda que estoy contándole una historia real, cierta. ¿Cómo? Y entonces me doy cuenta de que cuando yo se la cuento a un amigo, como a ti o a ti, siempre digo, y esta historia yo quiero contarla, quiero que se conozca. Y me seco a salir de la ducha, me meto en el texto y en ciertos momentos claves de la narración, yo personalmente le digo al lector personalmente, esto que acabas de leer sucedió así, tal y como yo creo que sucedió. Es decir, necesito contártelo. ¿Por qué? Porque es una historia que ha determinado mi existencia, ha determinado que yo exista, de hecho, y yo necesito compartirla, necesito contarla, y necesito que tú me digas después, si hablamos, hasta qué punto te dice algo acerca de tu historia, acerca de la historia de tu abuelo, acerca de lo que ha pasado en tu familia, que yo estoy convencido de que en todas las familias hay historias silenciadas que merecerían convertirse en novelas. Sí, bueno, en mi caso pasaron dos cosas en aquel viaje a Coyur que fueron determinantes para que me lanzara a escribir el libro. La primera pasó, dormíamos en un hotel en Argelès-sur-Mer, no en Coyur. Donde estuvo el gran campo de concentración. Claro, y yo le pregunté al dueño del hotel, primero cómo se iba a la playa y si en la playa había algún vestigio. No vestigio, como un recordatorio que monumento que limitara en qué parte había estado el campo de refugiados, ¿no? Y me llevé una sorpresa cuando el dueño del hotel no sabía de qué estaba hablando. Ni idea. Ni idea, ¿eh? Entonces, claro, cuando fui a la playa y vi que a toda esa gente alborozada en un lugar en el que tanto habían sufrido nuestros compatriotas, pues bueno, pues, me sentí hasta cierto punto violentado, ¿no? De que el olvido se hubiese tenido con tanta fuerza sobre aquel paisaje. Después de estar en Coyur, fuimos a Girona y allí me encontré con una exposición sobre la guerra civil en Cataluña, en la que había fotos de las ciudades bombardeadas y demás en aquellos años, y había varios de Tarragona. Entonces yo recordé una carta que había leído hacía años en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, la tienen allí enmarcada y le había hecho una foto porque me había llamado la atención. Era una carta que un soldado sin nombre, porque firmaba con una P al término de la carta, no se sabía ni cómo se llamaba, ni dónde era, ni nada, enviaba a su familia desde Tarragona y les contaba cómo estaba siendo la guerra en Tarragona. Entonces me pensé que ese soldado que estaba en Tarragona podía haber terminado cruzando la frontera cuando el gran éxodo, lo que llaman la retirada de Francia, que podía haber acabado prisionero en el Castillo Real de Coyur, que podía ser uno de los soldados que habían llevado a la tumba de Machado desde Quintana hasta el cementerio. Porque esto no lo has dicho, había unos presos republicanos en el Castillo de Coyur a los que les dejaron salir en el momento del entierro para que llevaran a hombros el féretro de Machado. La muerte de Machado se vivió en el exilio como la constatación de la derrota. Cuando ya acabó la guerra civil, faltaban unos meses, pero hay testimonios de gente que estaba allí que decía, cuando supimos que Machado había muerto, supimos que la guerra estaba acabada, ¿no? estaba perdida. Y hubo 6 prisioneros, creo que fueron, que pidieron permiso y lo concedieron para llevar a hombros el féretro de Machado por las calles del pueblo, ¿no? Hubo un cortejo fúnebre que recorrió el pueblo y eran españoles quienes llevaban la caja. Porque usar eso me permitía a la vez hablar de ciertas historias que rodean la de Machado y que son muy sintomáticas de aquel tiempo. Citaba antes Víctor Orwell, su paso por Cataluña. Está Robert Capa, que fotografió Argelès-sur-Mer. Está Walter Benjamin, que casi un año después de que muriese Machado, cruza a la inversa y llega a Portbou, que es casi un equivalente de Coyur, en Cataluña, para suicidarse, para que no lo cojan los nazis, ¿no? Y bueno, pues la ficción, digamos, que era la argamasa que me permitía, es una ficción muy tenue, y yo digo que es ficción. O sea, yo no digo que esto pasó, sino digo que esto pudo haber pasado y que es lo que yo pienso que pudo haber pasado, o que me gusta imaginar que pudo haber pasado. Era la argamasa que me permitía darle coherencia a todo ese conjunto. Yo no tengo ninguna duda de que pasó como tú lo cuentas. Hay una, bueno, sabes que dentro de la columna de Urruti, los asturianos, había un pequeño grupo de asturianos que eran muy apreciados porque eran muy fieles y no entraban dentro de las escaramuzas como la mayoría, quizá porque ya venían muy rebotados. Una de las cosas que os quería preguntar,
porque hemos estado en estas novelas, hablando de estas novelas sobre la familia, estas literaturas del yo que están tan de moda, pero los que nos gusta documentarnos para explicar historias, a veces no tenéis la sensación como si la documentación os devorase. O sea, hay una cosa que tienes clarísimo con los libros, de que los libros no los acabas, sino que hay un momento que los abandonas porque dices, bueno, ya estoy muy cansado, o el editor te dice, bueno, tío, pues preséntate un premio, o públicalo, o tienes un contrato, o lo que sea. ¿Cómo habéis gestionado en vuestros casos concretos este tema de la documentación? Y además me gustaría preguntaros también lo que pasa siempre, que después de publicar el libro tienes acceso a nueva documentación que te hubiera sido muy válida. Bueno, yo procuré leer todo, absolutamente lo que estuviera a mi alcance publicado acerca de Federico García Lorca en general, pero sobre todo al final de la vida de Lorca en Granada, ¿no? Y sobre todo me fui a ver a Gibson. Le dije, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de hablar con usted. Que nada, que voy a escribir una novela en la que sale Federico en los últimos días. Pero claro, porque Ian Gibson ha dedicado toda su vida a eso. Es, por tanto, el señor feudal del territorio Lorca, y yo creo que eso hay que respetarlo. Yo lo respeto, yo lo respeto. E incluso lo respeto hasta el punto de que Ian Gibson me vino a reconocer o a admitir que quizá había estado sosteniendo durante toda su vida una tesis equivocada, pero él no puede volver atrás. Es decir, cuando Manuel Castilla Blanco, un camarero de Granada, al que Gibson entrevista en el año 65, y le dice este camarero que cuando tenía 14 años, él enterró a Lorca, porque trabajaba como enterrador en Biznar, a las órdenes del capitán Nestares, y acompaña a Gibson al olivo, y le dice, en este roa está enterrado Federico. Y lo publica Gibson, y Gibson lo dice tal como lo acabo de decir yo, por eso le imito. O sea, él imita a Manuel Castilla Blanco y yo imito a Gibson imitando a Manuel Castilla Blanco. En este roa está enterrado Federico. No puedes volver atrás. Cuando muere Manuel Castilla Blanco hace 4 o 5 años, o 6 o 7, esto me lo contó Víctor Fernández, que sabe después de Gibson el que más, de Lorca, dijo, engañé a Gibson. ¡Hostia! Sí, antes de morir. Dice, engañé a Penón y a Gibson. Penón era un investigador que estuvo en Granada 10 años antes. Fue el primero que investigó. El primero, Agustín Penón, que es un personaje de mi novela porque es fascinante, pero no tenemos tiempo. Hay una novela de Agustín Penón. Él tiene su novela. Bueno, es toda una novela, la vida de Penón. De hecho, está contada en Miedo, Olvido y Fantasía, que es una obra de Marta Osorio que recoge la maleta de Penón, todos los documentos de la investigación penoniana, y los convierte en un libro fascinante del que yo he bebido para construir la figura de Penón, que es fascinante. ¿Sabes por qué es fascinante? Sobre todo porque era de Barcelona. Era Barcelona. Pues bueno, sí, esto nadie lo sabe. Todo el mundo lo da por americano, es un yankee. No, era de Barcelona, que se exilió con 15 años y su familia fueron a Costa Rica, en Costa Rica a Nueva York, y luego en Nueva York, bueno, pero eso es igual. Bueno, entonces, claro, Gibson tiene que hacer oídos sordos a lo que dice antes de morir Castilla Blanco, porque le desmonta toda la parada. Entonces, yo cuando hablo con Gibson, él me lo dice, me dice, bueno, ese hombre antes de morir dijo que lo había engañado, pero no, está allí, Federico está allí. Yo lo entiendo y lo respeto tanto, me parece tan tierno, Pero tan emocionante. ¿cuántos se han gastado agujereando aquella? Bueno, van agujereando, pero siempre agujerean mal. Y parece hecho a posta. Eso me lo cuenta Víctor Fernández, que ha promovido la última excavación y no han excavado en el sitio donde él y el señor del georradar, que una noche Albial, que es un señor que es el que sabe más de georradares de España, se coló en el Parque García Lorca porque no les daban autorización y se coló y localizó el sitio donde hay una bolsa con restos de huesos que los obreros, para acabar el parque rápido y que lo inauguraran los políticos, lo enterraron ahí. España es maravillosa. España es una fuente de historias increíble y muchos años después Víctor Fernández se entera de que hay un paleta que va contando esto y lo entrevista y el paleta dice, bueno, pues sí, pues te voy a decir, sí, enterramos una bolsa con huesos ahí. Y no les dejan excavar ahí y el tío del georradar dice, no, es que están aquí, están a un palmo. Han excavado por otro lado.
es como todo muy misterioso, muy extraño, muy raro, ¿no? Pero todo esto venía... ¿Qué te parece si vamos a Lucky y compramos una pala y nos Y vamos ahí, de noche, de noche. Entonces, ¿yo qué hago? Pues con todo lo que sé de Lorca, todo lo que me cuenta Gibson en sus libros y lo que leo en Marta Osorio y en todos los demás libros, veo que todo más o menos encaja, pero por el medio están los huequecitos. O sea, los huequecitos son, por ejemplo, esas noches en casa de los Rosales. Y ahí es donde el novelista completa la obra de Dios. O sea, el mundo no está mal, pero los acabados fallan. Y el novelista, el artista, viene a embellecerlos, ¿no? Y en esta novela lo que hago es, sin faltarle el respeto ni desmentir en ningún punto la tesis admitida acerca del final de Lorca, rellenar los agujeritos, esas conversaciones, esas emociones. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción sentía Federico? Tú lo has dicho, Federico no quería irse de Granada, por dos cosas. Y todo esto lo sabemos por testimonio de los Rosales. Una, le daba miedo irse por ahí por la noche caminando por los barrancos porque soy torpe, me caeré, me haré daño, pero esa es una excusa. La segunda creo que es la trágicamente cierta. Decía Federico, si me sacáis de Granada y me buscan y no me encuentran, todo lo que a mí quisieran hacerle se lo harán a mi padre. Y yo no puedo vivir con eso. Entonces yo entiendo que Federico dijera, no, me quedo hasta que pasó lo que pasó. Sabes que Pepín Bellón no podía ni ver a Gibson. Ah, no sabía esto. No sé, sí. Y además decía que, bueno, que estaba equivocado. Vaya. Pasa un poco con este hispanista también que hace todos los libros de Franco, Preston, que dicen, bueno, después de haber hecho 25 libros sobre Franco, pues todavía no saben ni quién es, ¿no? O sea, son estos a veces que estás... Bueno, sí, han tomado posiciones, pero bueno, yo creo que no hay que encararlos frontalmente, sino colateralmente. Yo creo que de la lectura de novelas se extrae que lo que sucedió es más complejo, más matizado que lo que explica Gibson de una manera muy, yo creo que reduccionista. ¿Tú crees que has aportado algo en tu interpretación, un poco en base de esta pregunta que os he hecho sobre la documentación, porque la documentación realmente sobre el tema sepulta? La documentación es muy peligrosa porque cuando te interesa un tema, te interesa todo lo que ves sobre el tema. Y puedes cometer el error de pensar que como te interesa todo entra bien en el libro que estás haciendo. Y no suele ser así porque tu libro responde a un interés al que la documentación sirve, pero que no fundamenta al 100%, ¿no? Yo en mi caso me documenté para asuntos que tenía que contar bien, pero también dejé que la imaginación fluyera con más o menos libertad en otras partes del libro, ¿no? Y sí es verdad que luego, como he seguido yendo a Coyur todos los años, como he conocido allí gente, y además he conocido más historias que no conocía entonces y que me hubiera gustado incorporar al libro. Una de ellas tiene que ver además con un vecino, bueno, casi vecino, y usted aquí yo no sabía, me lo contó ayer Víctor en la cena, que Pau Casals tiene una casa aquí cerca que se había hecho para vivir en ella, ¿no? Cuando Antonio Machado muere, se muere sin nada, sin dinero, no tenía dinero que sirviese, ¿no? Entonces la dueña del hotel, Quintana, habló con una familia amiga suya para que cedieran un nicho en el que enterrarlo a fin de que no lo metieran en una fosa común. Y se enterró en ese nicho. Cuando llega 15 años después de la muerte de Machado, la familia Quintana, la familia de Boer se llamaba, necesita ese nicho. Entonces hay un problema porque había que desenterrar a Machado y lo más fácil era que acabara en la fosa común, ahora sí, el cementerio junto con su madre, ¿no? En ese momento la comunidad de exiliados en el sur de Francia era bastante numerosa y uno de ellos era Pau Casals, que pasaba parte del año. Y él se ofrece a pagar una tumba, ¿no? Y José María Corredor, que era un señor de Figueras que la hacía de secretario a Casals, piensa que no, que es mejor que esa necesidad sirva un poco de llamada internacional para que el mundo recuerde cómo está España y cómo está Antonio Machado en relación a España, ¿no? Entonces él publica en la Ciudad Literaria un artículo que se titula Un gran poeta, Attention Tombeau, un gran poeta espera su tumba, que funciona de efecto llamada para que de todas partes del mundo llegue dinero para financiar una tumba digna. La tumba se construye, esa tumba en la que estaba Machado con su madre en el cementerio de Coyur,
y se inaugura, si no me equivoco, en torno a noviembre del año 58. ¿no? Pau Casals se ofrece a tocar en el violonchelo en la inauguración y le dicen que no. O sea, como te querían Pobre Pau Casals. Le dicen que no porque decían que Machado era un hombre austero, humilde y tal, y que querían que la ceremonia fuera lo más austera posible. Y hay en Coyur una leyenda urbana, que a mí me gusta mucho creer, que dice que una tarde se bajó del tren en Coyur un hombre con una funda de violonchelo, que era Pau Casals, que se fue al cementerio, El solito. él solo, y que allí, sin nadie allí, sacó el instrumento y ante la tumba de Machado interpretó el Canto de esos seres. Estoy convencido de que fue verdad. Es una historia que a mí me habría gustado incorporar al libro si lo hubiera sabido junto con otras como la de Elizabeth Eidelmetz y la maternidad de Elna y más cosas que fui sabiendo de exiliados, muchas veces anónimos, que estuvieron en Argelès, en San Ciprián, en Barcarena. Y una cosa que yo supe, publicada ya la novela, y que me hubiera gustado incorporarla de alguna manera, es que, acabada la Guerra Civil, todas las familias de Granada, y no solo de Granada, sino de España entera, que tenían en su casa un ejemplar de este libro, El romancero gitano, lo quemaron, por miedo. Esto es terrible, me parece perfectamente sintomático del estado colectivo de pánico que implica una guerra en la que unos ganan y otros pierden, y los que pierden y tienen este libro piensan, bueno, si los que han ganado mataron a Federico, algo habría hecho Federico, no quiero que me relacione con él, no quiero ser sospechoso de republicanismo, masonería, lo que sea, nada. Y quemar un libro por miedo, yo creo que no hay termómetro mejor del estado terriblemente horroroso al que cayó España. Hablábamos antes del pasado, del presente y demás, y no recuerdo que en el año, hablando de quemar libros y demás, unas elecciones que hubo este año, hace 4 o 5 años, hubo un colegio electoral en el que hubo una queja del PP, porque en el aula en el que se votaba había un cartel sobre Machado. ¿Y qué pasó? ¿Lo impugnaron? Se lo impugnaron porque consideraban que era propaganda electoral, ¿no? Tremendo. Un cartel sobre la vida de Machado que estaba allí puesto en un aula. Bueno, sabes que cuando hubo las listas también de la CUP de gente que tenía que descartar sus nombres, Querían cambiar el nombre de una calle de Machado porque era un español, ¿no? Entró Machado por un artículo que había hecho. En fin, tanto Miguel como Víctor son representantes de la libertad que concede la novela. La novela es lo más parecido a la memoria. Cuando a veces recuerdas algo y puedes comprobarlo, ves que es diferente, que la camisa no era blanca sino que era negra. Con ellos dos acabamos estas jornadas en las cuales, como he dicho... Pero la camisa con la que mataron a Federico era blanca. Bueno, que sí. Yo he visto una que me dijeron también que era negra. Hay testimonios. En fin.